Miren ustedes, el Senado ya recibió recibió las renuncias de 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes renunciaron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez, Juan Luis Alcántara, Norma Piña e incluso Luis María Aguilar. Sobre este tema vamos a conversar esta mañana con Javier Rosiles, politólogo, especialista en la materia. Nos hablará sobre la renuncia de estos ministros. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal, estimada Miriam? Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, con el placer de conversar contigo y con tu auditorio. Interesante, igualmente, Javier, interesante el tema de esta renuncia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declinan porque además pues no quieren participar en la próxima elección, pero entonces hay garantía de que también se vayan con pensiones millonarias. Sí. A ver, Sí, cuéntanos. Mira, pues bueno, estamos viviendo una vorágine bastante interesante, ¿no? Yo también creo que pues hay cierta incertidumbre, también hay mucha confusión, ¿no? Porque estamos viviendo un proceso muy acelerado y eso a veces también a uno le debería de preocupar, nos debería de preocupar, me parece a mí, porque está costando mucho entender todas las series de cambios, ¿no? que están ocurriendo. Ya se habría aprobado la reforma judicial, pero gracias, o más bien debido a un hueco, ¿no? Se tuvo que hacer otra reforma para que la Suprema Corte no se inmiscuyera en el tema, es decir, para que la Suprema Corte, es decir, ministros y ministras, no pudieran, digamos, echar para atrás la reforma, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto en el que ocurren estas renuncias, ¿no? El asunto es que, Miriam, pues la reforma lo que pide es que si los ministros y ministras no quieren participar, como bien lo dices tú, en el proceso de elección de la próxima conformación, pues tienen que renunciar para garantizar su retiro, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, pues, 8 ministros, como dices tú, de los 11 renunciando, incluida la presidenta de la Corte, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es una señal no solamente de si quieren mantener su haber de retiro, que me parece que no es nada despreciable la cantidad, ¿no? Pero también tiene que ver con una situación de inconformidad, ¿no? Con esta reforma. Entonces, hay una cosa que yo le pregunté al auditorio, es si deberíamos preocuparnos, porque estamos viendo cómo los ministros de la Corte están renunciando, porque hay que recordar, Nidia, que este poder judicial pues es finalmente el que debería de contraponerse tanto al Ejecutivo como al Legislativo, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo, hay que decirlo de manera muy clara, pues es un desmantelamiento, ¿no?, de la Suprema Corte, que es el órgano más importante, pues, de este Poder Judicial. Entonces, me parece que sí es un momento bastante complejo, ¿no? Y pues bueno, hay afectaciones en diferentes elementos. Por ejemplo, esto ha repercutido en un INE, ¿no?, que de por sí estaba dividido, pues ahora lo está más, un INE muy conflictuado, en donde hay que decirlo, por cierto, que con esta reforma, pues se aprovechó para darle más poder a Guadalupe Tadei, que pues bueno, en los últimos momentos ha estado como un poquito inclinada hacia el movimiento de la 4T. Entonces, bueno, todo ese panorama es el que estamos viviendo, Niria, de manera muy vertiginosa, ¿no? Mira, y la verdad es que es todo un tema. ¿Qué es lo que se queda? Es decir, se debilita la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además preguntarte si consideras que también está en riesgo, más en riesgo todavía, la impartición de justicia en México. Yo creo que sí. Yo soy de los que creen, Nidia, que el debilitamiento institucional produce muchos riesgos, ¿no? Okay. Entonces, yo ahorita no veo cómo este desmantelamiento de la Suprema Corte pudiera fortalecer el sistema judicial, ¿no? Y entonces, lo que falta todavía es un proceso bastante largo, porque hay que decirlo, bueno, pues se van a votar, ¿no?, por 881 cargos, ¿no?, en junio, el 1 de junio. Y entonces ese proceso, Nidia, pues no está claro todavía, hay mucha confusión. Por ejemplo, en el INE, al interior del INE, hay consejeros que dicen que hay que seguir con el proceso y hay consejeros que dicen que hay que suspenderlo, ¿no? A partir de que pues se emitieron más de 100 suspensiones otorgadas por jueces, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso no abona el proceso, y si este proceso sale mal, Nidia, pues yo creo que tampoco va a repercutir en una buena impartición de justicia, que es al final de cuentas pues lo que a los ciudadanos y ciudadanas nos interesa, ¿no? Entonces, me parece que sí es un momento de riesgo, porque es decir, no hay claridad hacia dónde va a ir el proceso. Entonces, eso pues sí es una cosa que debe preocuparnos, ¿no? Y me parece que por lo pronto yo diría que la impartición de justicia a nivel constitucional, desde luego me parece a mí que está en riesgo. ¿Y a partir de cuándo se harían efectivas estas renuncias? ¿O cuál es el proceso que seguiría? Sí, esa es muy buena pregunta. Pues mira, el asunto es que como los nuevos jueces
tienen que tomar protesta en el Senado el 1 de septiembre. Entonces, estas renuncias que vimos el día de ayer, pues serán efectivas un día antes, ¿no? Es decir, en el 31 de agosto, ¿no? Para que ya el 1 de septiembre los nuevos, los que fueron votados, ¿no? Pues ya entren en funciones, ¿no? Entonces, realmente es el proceso que marca la reforma, porque la reforma lo que dice es que quienes estén interesados en participar, pues no renuncian, que es el caso de tres ministras, ¿no? De hecho, en el caso de Lenia Batres, pues se rumora que se está proponiendo que ella sea en algún momento la presidenta de la Corte, de la nueva Corte, que surgirá a partir de la elección, ¿no? Entonces, bueno, pues estas renuncias son efectivas, insisto, el 31 de agosto del 25, la elección ocurriría el 1 de junio del 25, y entonces ya tomarían protesta estos 81 jueces, magistrados, ministros, el 1 de septiembre del 25, ¿no? Ahora, hay que decir, pues, la propuesta, Lidia, que seguro la conoces, de Juan Luis González Alcántar, ¿no? Que él decía, bueno, pues, nada más elijamos a ministros de la Corte, a los magistrados electorales, y todos los jueces de distrito y magistrados de circuito, pues no los integremos en esta elección, ¿no? Entonces, pues eso ha causado mucho revuelo porque Claudia Sheinbaum pues ha dicho que no le corresponde a los ministros legislar, ¿no? Entonces, bueno, pues está ese enfrentamiento, Miriam, hay que decirlo de manera muy clara, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial, ¿no? En otros países no sé en qué medida será un escándalo el hecho de que aquí estemos viendo la renuncia de los ministros, ¿no? Porque, pues como lo dices tú, a mí parece que sí hay un riesgo de que la justicia en este país, pues, no, ojalá que sea el mejor camino, Miriam. Todavía falta establecer lo que resulta de este proceso, ¿no? Pero por lo pronto, pues hay algunos visos que a algunos sí nos preocupan, ¿no? Ahora, un dato importante, la ley ya en el tema, para concluir, Javier, en el tema del tema del retiro, pues, de las pensiones y demás, la ley orgánica del Poder Judicial detalla en el párrafo primero del artículo 163 que al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100% durante los 2 primeros años. El salario actual neto vigente, hay que recordar, es de 206,948 pesos al mes y 80%, que representa 165,558 pesos al mes durante el resto del tiempo de ingreso mensual que corresponda a ministros en activo. ¿Qué te parece? No, pues me parece que hay que ser sinceros, pues sí, una de las causas de esta reforma pues es justamente esas cantidades tan exorbitantes, ¿no? Algunos nos parecen que son excesivas, ¿no? Eso yo también lo comparto, ¿no? Y creo que en un país como este tan desigual, pues me parece que no se ve con buenos ojos, ¿no? Así es. Ahora, yo creo que el cargo de ministro y ministra pues es muy importante, ¿no? Deben recibir un salario, pues, pero sí me parece que esos excesos son los que han hecho que en este momento, me parece a mí, la reforma judicial pues sí tenga respaldo social muy importante, ¿no? Muy bien. Javier, pues muchísimas gracias como siempre por esta participación. Te enviamos un saludo, esperemos y pronto poder contactarnos nuevamente contigo. Seguro que sí, a la orden, un abrazo, Miriam, hasta pronto. Gracias, Javier Rosiles Salas, politólogo, hablándonos sobre la renuncia de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declinan, no quieren participar en la próxima elección de integrantes del Poder Judicial. Es un proceso que se va a realizar en el 2025 a cargo del INE, del Instituto Nacional Electoral.